levante su Biblia preciosa. ¿Y cómo es que tiene que decir, Casarroca? Tan juiciosos, ¿no? Muy bien, primera de Juan capítulo 4, verso 17. Leemos este verso, oramos al Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios en esta noche bonita. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 17. Si lo encuentran, me regalan un amén. Muy bien, léelo conmigo. ¿Qué dice? Ese amor se manifiesta, ¿qué? Plenamente entre nosotros, para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. Padre de los cielos, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, por el olor grato de tu santidad en este lugar para poder buscar refugio, amor y especialmente, Señor Jesucristo, tu palabra, Señor Jesús. Bendícenos a todos en este lugar, Jesús, y que nada diferente a tu bondad pueda suceder en este lugar, Señor Jesús. Tú tomas el control de todas las cosas, porque eres Dios, porque eres el Padre nuestro, el Padre amado, el Padre, Señor, que estamos necesitando esta noche, Señor Jesús. Conoces todas las cargas y todos los temores y todas las cosas que tenemos, muchos de los que estamos acá. Y ahora mismo te pedimos, Señor Jesús, descárganos, aliéntanos, capacítanos para toda buena obra con la palabra, Dios, y bendícenos en el Espíritu, Señor Jesús. Te amamos fuertemente, Jesús, y te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida a ti. Amén y amén. ¿Ahí me oyen? Bueno, yo sigo sin escucharme muy bien, pero no importa. Primera de Juan 4, 17, léalo conmigo. ¿Qué dice? En ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros, que en el día de juicio comparezcamos, ¿qué? Con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió ¿quién? Jesús. En el amor no hay temor. Diga conmigo, el amor echa fuera el temor. Entonces cuando yo cuente 3, usted dice fuera. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Fuera! Porque el amor está ¿dónde? En este lugar. Porque Dios está en nuestra iglesia. Me encantó este versículo y voy a tratar de ilustrar mi sermón un poquitico centrado bastante tiempo en la parte donde dice, porque en este mundo hemos vivido como vivió ¿quién? Jesús. Mire a su hermano y dígale, yo estoy viviendo como Jesús vivió. Wow, qué belleza, ¿o no? Y a veces tenemos una baja estima y una cosa de que nosotros esto, lo otro. Y mire lo que dice la Biblia, vivimos como Jesús vivió. Y después seguidamente dice lo más grande del amor de Dios, que el amor de Dios no produce temor. ¿Dicen amén, iglesia? Vuelva a decir conmigo, yo vivo como Jesús vivió. Y por esa razón nosotros no seremos juzgados. Cuando nosotros lleguemos al cielo somos salvos, digan amén. Nosotros vamos a ir al cielo. Porque vivimos como ¿quién? Como Jesús vivió. Y entonces la pregunta del $1.000.000, ¿cómo vivió Jesús? Jesús vivió una vida santa, hermosa, plena de muchas bendiciones, digan amén. Apartado de muchas cosas. Nosotros también somos apartados porque somos santos, digan amén. Vivimos como Jesús vivió, no somos como Jesús. Nos parecemos a Jesús, solo hay un Jesús, digan amén. Y entonces me encanta lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 20, por favor. Lea conmigo esto, porque quiero que se entre toda su atención hoy en la persona de Jesús, en la condición de cómo Él está, cómo Él vivió, para que usted pueda pensar cómo usted va a vivir y cómo usted está viviendo. Efesios capítulo 1, verso 20. Nada. Ok, ¿qué dice? Y que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre ¿qué? De entre los muertos. Y lo sentó ¿a dónde? A su derecha. En las regiones ¿qué? Celestiales. Wow. Vivimos como Jesús vivió.
Y mire cómo termina Jesús. Ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Diga conmigo, yo resucitaré de entre los muertos. Usted no va a estar muerto, digan amén. Todos nosotros lo vamos a salvar, ¿o no? Mire a su hermano y dígale, ¿va para el cielo? O levante la mano el que va para el infierno. Ninguno. Porque vivimos como ¿quién? Como Jesús vive. Tenemos el lifestyle, como decía Paul Tillich, de Jesús de Nazaret, el estilo de vida de Jesús, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó ¿en dónde? A su derecha, en las regiones celestiales. O sea que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el reino de los cielos, a la derecha de Dios, y tiene control y potestad de todas las cosas. Dice ahí el 21, 22, 23. Usted se da cuenta toda la locura que dice. ¿Por qué Jesús se hace a nosotros, y es lo que quiero predicarle hoy, se hace veraz para descansar? Por la sencilla razón de que ahí está escrito. Porque Jesús está ¿qué? Sentado. Wow. Sentado. ¿Qué quiere decir que Jesús se sentó? Que todo fue ¿qué? Consumado. Dicen amén, iglesia. No sé si usted se ha dado cuenta que después de que usted hace un poco de vainas en la casa y mueve mesas y hace, ¿usted qué quiere? ¿Hicieron mucho hoy que están sentados todos? Aquel que le toca estar parado es a mí. Cuando uno hace muchas cosas, tiene derecho ¿a qué? A sentarse. ¿Por qué no dice conmigo Jesús está sentado? ¿Cómo está Jesús? Sentado. ¿A la diestra de quién? Del duro. Wow. Está sentado, es decir que ya dejó de correr. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Y todo lo que usted está esperando de Jesús ya fue hecho porque Jesús está sentado. Creo que no me han entendido porque no se ponen muy alegres. Voy a repetirle, Jesús está sentado. Ya terminó la obra. Ya hizo todas las cosas. No es sino simplemente creer en eso, de que Jesucristo nos está pidiendo que descansemos porque vivimos como Él vivió, para estar sentados en la confianza sobre la que Él está sentado. Está sentado. El Señor no anda mirando para acá y para allá y diciendo voy a ir a hacer esto. No, ya está. Él como es eterno ya lo hizo ¿qué? Todo. Y es lo que usted tiene que pensar cada vez que se programa usted para una promesa de Dios. Oiga, yo aquí corriendo, yo aquí haciendo cosas. Ay, yo me voy a sentar. Y yo me voy a sentar un ratico porque hay tanta corredera. Digan amén. Y a veces estamos sentados, pero por dentro estamos como parados, ansiosos, sentados pero ansiosos. No, aquí el cuento se trata de que Jesucristo está sentado y de que su iglesia tiene que estar reposada. Dicen amén, iglesia. El hecho de que Jesús esté sentado significa que nosotros podemos depender totalmente de Él todo el tiempo. ¿Por qué está sentado? Está en un solo lugar y por eso lo adoramos a Él, nos arrodillamos delante de Dios. Qué bendición reposar todas mis peticiones y mis ansiedades en una persona que se encuentra en modo todo concluido. Dios, cuando Jesús está sentado, nos está diciendo estoy en modo todo concluido. Todo lo he terminado. Porque Dios no se puede sentar si no es para reposar. Y Dios reposa todas las promesas de nosotros cuando se sienta en el reino de los cielos. Dicen amén, iglesia. Desafortunadamente hay muchos hermanos que quitan la mirada de Jesús. ¿De cuál Jesús? El que está sentado. Mire, cuando Jesús está sentado, Jesús nos está mandando a nosotros un mensaje. Quieto, perfecto, agradable. Su voluntad es perfecta. Dios no se está moviendo para que usted se mueva. Dios se queda quieto para que usted ponga sus ojos sobre Él. Para que usted tome la determinación de verlo solo a Él. Es el cordero inmolado, no es la cabra saltona. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, el diablo no anda sentado. El diablo no se sienta. ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo anda, iglesia? Rondando.
¿Para qué? Para llevarnos ¿a dónde? A la ronda. ¿Cuál ronda? El pasado. Jesús se sienta para tranquilizarnos. Digan amén. Diga conmigo, Jesús está sentado para quitarme esta ansiedad. Y si lo cree, denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Porque qué bendición tan grande. Qué bendición tan grande encontrar a una persona que está por encima de uno, que tiene autoridad, que tiene capacidad de bendecirlo a uno, de dirigirlo, etcétera, y encontrarla sentada. Pero si esa misma persona es una persona de arrebatos, de ansiedad, que no sabe qué hacer, pues uno se confunde. Y mi Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Díganle amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo? La paz de Jesús me indica que debo reposar, porque Él está sentado. Está sentado, y no por vago ni por perezoso, porque todo fue ¿qué? Consumado. Entonces el diablo ¿cómo anda? Anda por ahí parado, mirando, rondando, desestabilizándonos. Romanos capítulo 7, verso 24-25. Romanos 7, 24-25. Mire lo que dice el apóstol Pablo, para que usted se dé cuenta lo que significa quitar los ojos de Jesús y ponerlos en Jesús. Romanos 7, 24. Nada. A ver, lea el 24 conmigo. ¿Qué dice? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 24. ¿Se distrae de quién? Del Jesús que sentado. Ahora mire el verso 25 y mire Jesús lo que hace el apóstol Pablo mirando a Jesús. ¿Qué dice? ¿Dicen amén? ¿Te distraes? Terminas rondando, dándole vueltas a tu pasado, a la vida, pobre, miserable de mí. Pero te concentras en Jesús y mire lo que pasa. El descanso de Jesús me hace descansar a mí. Que Jesús esté reposado me hace descansar a mí. Que no fue lo que le sucedió a los apóstoles cuando iban en la tormenta. Jesús estaba ahí echado, perdónenme la expresión, ahí fundido. Estaba reposado. Y los discípulos no entendían lo que estaba profetizando Jesús. Me voy a sentar en la barca de la alianza, del pacto nuevo, para que ustedes descansen. Y todos estaban como alborotados. Si el jefe duerme, yo duermo. Digan amén, iglesia. Si Dios está tranquilo, yo debo estar tranquilo. Pero si usted se da cuenta, andamos con mucho alaraco, mucha ansiedad ahí en el pueblo de Dios. ¿Por qué no dice conmigo, Señor, llévate mi ansiedad, porque no soy miserable? Se siente miserable. La ansiedad le dice a usted al oído, eres un miserable. Y hay gente que todavía lucha por aceptar este Cristo de reposo. Si así fuera, Jesús andaría parado. Todavía la Biblia diría, y el Señor sigue recorriendo los cielos y sigue moviéndose por la tierra y baja al infierno y reprende. No, no dice nada de eso. Jesús tiene una identidad profunda de que lo que ya hizo está hecho. Digan amén. Y eso es lo que quiere trasladarnos hoy el Señor a nosotros en este lugar. Que entendamos que lo que leemos ya fue hecho, está hecho. No hay nada que hacerle. A eso no hay que añadirle ni estrés ni nada. Simplemente tranquilícese. Dicen amén, iglesia. Si nos enfocamos en la ley, en la ansiedad, nos ponemos a vivir bajo la ley. Porque la ley, ¿qué es? Andar parado, ¿haciendo qué? Cosas. ¿Y qué es la gracia? La gracia no es vagancia, pero la gracia sí es decir, bueno, Señor, tú lo estás haciendo, yo me quedo quieto porque no se hace a mi manera, sino a la tuya. ¿Por qué no dice conmigo, Señor, confío en ti? Aparte la mirada de usted mismo y póngala en Jesús. Deje de mirarse a sí mismo. Deje de estar ansioso con su situación. Dios quiere darle poder no para que usted se mire, sino el poder que Dios le da a usted es para que usted se ponga a mirar ¿a quién? A Jesús. Y el poder para mirar a Jesús se llama adoración. Cuando usted se concentra en Jesús, lo está adorando. Digan amén. Mirar a Jesús produce milagros. Digan amén. Te centra su atención en Dios y empieza a ver el respaldo divino. Dios no se puede negar a su palabra. Dice la Biblia que una vez el apóstol Pedro y muchos discípulos iban en la barca y Jesús llegó a ellos
y le dijo a Pedro en medio de una tormenta: Pedro, venga. ¿Y qué hizo Pedro? Se salió de la barca y empezó a ¿qué? ¿A caminar sobre qué? Sobre el agua. Wow. A caminar sobre el agua. Y el Señor estaba ahí parado mirándolo. Y Pedro empezó a caminar. Pero hubo un momento donde Pedro dejó de ver ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué empezó? Mire a su hermano y dígale con todo el respeto: eso que te está pasando es porque estás dejando de ver a Jesús. Dicen amén, iglesia. Levante la mano el que lo acepta. Yo lo acepto. Me desvío un poquitico, tácate. Maneje un automóvil sin mirar los retrovisores. Manéjelo. Te acabaste. Lo mismo, maneje su cristianismo sin ver a Jesús. Se te acaban los milagros. Porque los milagros más grandes no es lo que nos suceda a nosotros, sino es lo que Dios pueda hacer por nosotros. Nunca se le olvide, se trata de ver a Jesús para que Jesús sea libre, entre comillas, de hacer en nuestras vidas lo que Él desea. Dicen amén, iglesia. Mirar a Jesús es la solución a nuestros problemas en nuestras vidas. Si lo miramos, mire lo que puede pasar. Dice la Biblia que Pedro empezó a mirarlo y empezó a caminar en una cosa que nadie ha caminado jamás: el agua. La ciencia natural dice que es imposible que un objeto se sostenga en el agua de esa manera como es el ser humano. Un barco sí, por su forma, pero nosotros tenemos la forma del barco. Y el apóstol Pedro empezó a caminar. ¿Y a dónde llegó? Llegó hasta donde él miró a Jesús. Pero Dios quería que él llegara hasta Jesús. Pero no llegó, ¿por qué? Porque desvió su mirada de Jesús. Y es exactamente la lucha que tenemos todos nosotros. Empezamos a caminar bien, digan amén. Empezamos a caminar bien, y nos vamos acotando y hacemos el mismo tramo de Pedro. El mismo tramo, porque como las cosas se están poniendo buenas, empezamos a aflojar. Tenemos una seguridad en nosotros. Por eso yo les decía en el sermón de hoy, el título del sermón de hoy es: tú o Jesús. O es fijarte en ti, o es fijarte en Jesucristo de Nazaret. Si dejas de mirar a Jesús, te hundes. La pregunta es: había una tormenta. La pregunta que yo quiero hacerles a todos ustedes esta noche es: si no hubiera habido tormenta, ¿Pedro no se hubiera hundido? Igual se hubiera hundido. Porque el agua no deja de ser agua porque llueva o no llueva. Los problemas no dejan de ser problemas. La vida no deja de ser un problema. Por eso usted tiene que opinar ¿a quién? Poner su mirada en Jesús. Déjese distraer solamente por Jesús. Pero nos distraemos mirando a Jesús por otras cosas, cuando uno debería dejarse distraer solamente por Jesús. Que alguien le diga ¡ole! Y uno está pensando en Jesús. Pero si usted se da cuenta, nos ponemos a vivir de Jesús y nos distraemos con otras cosas, perdemos la mirada. Y empezamos ¿a qué? Lentamente. Mire a su hermano y dígale: ¿a dónde le está llegando el agua? Dígale. ¿Es implícito a ser hijo de Dios? Escúcheme. ¿Es implícito a ser hijo de Dios? Que un hijo de Dios no puede vivir sin mirar a Jesús. Cuando un hijo de Dios empieza a dejar de mirar a Jesús, algo está pasando. Porque te empiezas a hundir, te empiezas a colapsar. Amén, iglesia. Jesús como prioridad en su vida se convierte en su respuesta a lo que necesite. Se lo voy a repetir: Jesús como prioridad se convierte en tu respuesta. ¿Quiere tener una respuesta? Ponga su mirada en Jesús. Al que está ¿qué? Sentado. Al que está sentado. Al que está tranquilo. Al que está sentado ¿dónde? En el trono. Dicen amén, iglesia. Mateo capítulo 6, verso 33. Este es un versículo sumamente conocido, pero quiero que lo examine un segundito conmigo. Mateo capítulo 6, verso 33. Y dice así. ¿Qué dice Casarroca? ¿Más qué? Más bien. Más bien. Busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia.
Y todas estas cosas le serán ¿qué? Añadidas. Más bien, es decir, deje de mirar para el otro lado y mire para acá. Eso es lo que quiere decir. Más bien que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces la pregunta es, ¿quién es el rey del reino? Jesús. Jesús es el rey del reino que está sentado ¿en dónde? En el reino. ¿A quién hay que mirar? Al Jesús, que es el rey del reino, que está sentado en el reino. Ahora la pregunta es, ¿quién es la justicia del reino? Jesús. Es el justo de justos, dicen amén, iglesia. O sea, si usted se da cuenta, buscar primeramente el reino de los cielos es clavar la mirada ¿en quién? Mirar a Jesús, solo mirar a Jesús. Usted tiene que tomar esa decisión. O miras a Jesús o te revientas la trompa. Porque por ambos lados la prioridad es esa. Más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán ¿qué? Añadidas. ¿Por qué no mira a su hermano y le dice, si no estás mirando al rey, si no estás mirando la justicia, te estás menguando? ¿Por qué les digo eso? Porque el reino de los cielos no quita, añade. Eso es lo que dice aquí. Pero ¿cuándo añade el reino de los cielos? Cuando el rey, cuando la justicia está en mis dos pupilas. Dios es un Dios de añadidura, no de quitadura. Dios no quita, Dios pone. Digan amén, iglesia. Y si Dios quita, Dios pone, dice la Biblia. Pero pensemos más en añadir. Amén, iglesia. ¿Por qué no dice conmigo, si tiene autoridad, diga conmigo, Señor, gracias por todo lo que me has añadido? ¿Sí les ha añadido algo Dios o no? Yo creo que Dios nos ha añadido demasiado. Dios nos ha mejorado a nosotros la vida. Salmo 68, versículo 19. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Vea, wow. Vuelve y sale Jesús. Que día tras día sobrelleva ¿qué? Nuestras cargas. O sea que Jesús es el que lleva nuestras cargas. O sea que aquí ¿a quién hay que mirar? Jesús no lleva sus cargas, Él lleva mis cargas. Está sentado, reposando, diciéndome, yo llevo tus cargas, vengan a mí. Está ubicado en un lugar, está sentado en un lugar, tiene un oficio particular. Vengan a mí, vengan a mí. ¿Quiénes? Los que tengan cargas. Fíjense dónde estoy, mírenme. Jesús es el pan de vida, y el pan se come fresco todos los días, ¿o no? Uno no compra pan para una semana, a no ser de ese tajado que lo mete uno a la nevera. Pero cuando usted compra un pan en la panadería de la esquina, ¿usted qué hace? Compra el del ¿qué? El del día. Porque eso al otro día es un bolillazo. Eso es horrible, ¿o no? Ahora uno con hambre se harta lo que sea, ¿cierto? El pan es para cada día. Usted tiene que comerse el pan de Jesús hoy. Por eso usted tiene que mirar todos los días de su vida, todos los días a Jesús, cada día. Cada día mirando a Jesús. Porque si no se le endurece su relación con Dios y empiezas a mirar ¿para dónde? Para otro lado. Porque estás mirando otro pan que no es. Todos los días la misma ración con Jesús. Digan amén. ¿Por qué no dice conmigo Jesús? Tú eres mi pan diario. Y denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Mire, uno tiene que mirar a Jesús porque le nace, no porque lo obliguen. Mire, mirar a alguien porque le toca es terrible. Escuchar a alguien porque a uno le toca es terrible. Porque sabe cómo se vuelve eso eterno. Y si usted mira a Jesús por obligación, se le endurece el pan. Por ejemplo, mire, yo creo que todos hemos pasado por esta experiencia. Orar porque nos toca. Mire, orar porque nos toca es una cosa miserable. Uno siente que ora y pasan horas y no han pasado horas, han pasado 20 segundos. Leer la Biblia porque nos toca. No me diga que no. No me diga que usted no ha leído la Biblia porque le toca, porque si usted no lee la Biblia pronto sabe que le pasa algo malo en la calle. Terrible uno leer la Biblia porque sabe que le toca, pues le va a pasar algo malo. La Biblia se lee ¿por qué? Porque me nace. Digan amén, iglesia.
Pero si usted lee un capítulo de la Biblia, y lo lee sin querer, ¿sabe cuánto se demora leyéndolo? Usted siente que son eternidades. Mentira, se demoró 3 segundos, pero son eternidades. Porque lo hace sin que te nazca. A Jesús hay que mirarlo con nacimiento del alma. Para que usted no se distraiga, para que no se le vuelva religiosidad Jesús. Para que su mirada a Jesús no sea una mirada díscola, loca, visca. Por ejemplo, imagínese que uno está enamorado de una persona que no le gusta, que uno se tiene que casar, con una persona que no le gusta. ¿Usted sabe lo que es ese matrimonio? ¿Usted imagina toda la vida sentado uno con una vieja o un tipo que a uno no le gusta? Mirándole la trompa, besándole la trompa, cogiéndole la trompa. Toda la vida, terrible. El cristianismo es algo fresco. Y por eso se trata de una mirada de nosotros hacia Jesús. Y de que Jesús es tan fresco que está sentado. Dicen amén, iglesia. La mejor manera de saber cómo estoy de apasionado en las cosas de Dios es darme cuenta si me estoy demorando mucho. Si estoy siendo consciente de la demora, tengo un problema de religiosidad. Si usted llega y empieza a hacer las cosas con cronómetro, y esto así rápido corriendo, usted perdió el año. A Jesús hay que entregarle su buen tiempo, digan amén. La mirada con Jesús no es una mirada alquilada, es una mirada perpetua de Él sobre nosotros. Y lo mismo quiere Dios de nosotros sobre Él. Vivimos como Jesús vivió. Y Jesús vivió continuamente como fresco, entregado al amor de ¿quién? De su Padre, entregado a Dios Padre. Usted necesita hacer lo que le hace falta de entregarle a Jesús. No sé qué le hace falta a usted para entregarle su total corazón a Dios. Porque Jesucristo ha dado una respuesta completa a nuestras vidas. Y Él quiere que nosotros le entreguemos todo. Dicen amén, iglesia. Y quiero recordar aquí una historia de Marta y María. ¿Se acuerdan de Marta y María, cierto? Que es una historia muy bonita, que da para muchas menciones en un altar. Y todos sabemos que Jesús se había ido a esa casa seguramente a buscar un poco de frescura, una limonadita, un sancochito. Porque al Señor le gustaba también la comidita, digan amén. Entonces paró ahí donde las viejas. Y entonces dice la Biblia que habían 2 mujeres ahí que se llamaban Marta y María. Las 2 eran iglesia, pero eran totalmente diferentes. Marta era una mujer de un temperamento colérico sanguíneo. María era como tal vez un poco sanguínea, un poco melancólica. Eran 2 polos totalmente diferentes. Entonces Jesús es el invitado. Y cuando hay un invitado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento todavía en la época de Jesús, un invitado en la casa de estas personas, las mujeres tenían que irse ¿a dónde? A la cocina. Era muy mal visto que una mujer estuviera en la sala cuando llegaba la visita, porque la mujer tenía que ir ¿a qué? A cocinar. Costumbre que hemos perdido y que deberíamos retomar. Digan amén los hombres. No, mentiras. No, tranquilas. Pero no hay nada más rico que una mujer cocinando, ¿o no? Sin ser machistas ni nada. Creo que las mujeres lo hacen mejor. Digan amén las mujeres. Uno de hombre hace unos frijoles. Bueno, que hay hombres que saben hacer frijoles, pero es muy raro que un tipo haga frijoles. Entonces Marta se va a la cocina, ¿a qué? A ocupar la tradición. ¿Cuál? Llegó visita, la mujer ¿para dónde? A la cocina. Y es lo mismo que hace mucha gente en la iglesia. Se comportan bajo la tradición de una religión y se mueven con Dios, aún siendo evangélicos, como lo somos en este lugar y casarroqueros, pero se siguen moviendo bajo los esquemas de una tradición, de una religión, y ocupan su lugar. No hay que ocupar ningún lugar, digan amén. Dígale que tiene al lado: cuando Jesús venga, cuando vaya a tu casa, no ocupes el lugar de la tradición. Ese es un momento para romper ¿qué? Para romper tradiciones. Es algo especial lo que estaba sucediendo. Jesús se le metió a la casa. ¿Y María qué hizo? María volteó a mirar para todos lados y dijo:
esto me va a costar a mí que me apedreen, que me digan fanática, que me digan lo que sea, pero yo lo voy a hacer. Y dice la Biblia que cogió un tauretico y se sentó a los pies de Cristo. Y Jesús le empezó a contar todas las vainas. Y seguramente Jesús le contaba y le decía cosas, y va a pasar esto. ¿Quién sabe qué le contaba? Pero del otro lado, ¿quién estaba? La de la tradición, la que guardaba la sana ortodoxia de la iglesia cristiana integral. Ay, tiesa. Entonces, cuando uno maneja cosas bajo la ley, bajo la tradición, uno se empieza a cargar y se empieza a molestar, porque es letra muerta, no da vida. Entonces Marta se empieza a molestar y todos sabemos cómo termina la historia. Le hace el alegato a Jesús y le dice a Jesús: mire lo que yo hago y está lo que hace. Y Jesús, que era un cumplidor, un maestro, un rabí de la palabra, Dios hecho hombre para cumplir todo, rompe el esquema de la tradición diciéndole lo siguiente: ella escogió la mejor parte. ¿Cuál era la parte real o tradicionalista? La cocina. Pero ¿cuál era la mejor parte? Seamos honestos. Vamos a pensar en una fiesta, en una reunión donde no viene Jesús, donde solamente es una reunión familiar. ¿Qué prefiere usted? ¿Estar en la cocina cocinando o estar molestando y jugando allá y bailando y haciendo la cosa? Yo creo que todos aquí preferimos ¿dónde? En la fiesta. Que uno no llegue a la foto, no, ya la tomaron. El ponqué, no, ya, todo, porque usted se quedó ¿dónde? La tradición y la religión te roban la mirada de Jesús. No te quitan el altar de Dios, pero te quitan lo más lindo que tiene el reino de los cielos: al Rey del reino y la justicia del Rey del reino. Dicen amén, iglesia. Mire, todos tenemos necesidades. Todos en este lugar tenemos necesidades. Hay unos que quieren que sus necesidades sean suplidas mirando a Jesús desde la cocina. Hay otros que quieren que sus necesidades sean suplidas estando a los pies de Jesús. ¿A quiénes creen ustedes que calificará mejor Dios? ¿A quiénes les va mejor? Y aquí hay muchas personas en esta noche que están sentados aquí, que aman a Dios, pero lo aman ¿desde dónde? Desde la cocina. Están tan necesitados como todos nosotros, pero están distantes. Y por eso sienten que su petición viaja a la velocidad de una tortuga. No le responde Dios. Dios no le responde, porque están muy lejos de Dios. Mire a su hermano y dígale: acércate más. Amén. Marta le dice: Señor, ella no me ayuda. Y Jesús le dice: si estuvieras en el lugar adecuado, tú no necesitarías ayuda, porque la ayuda soy yo y ella ya la tiene. Wow, yo digo, Jesús era controversial. La palabra tiene poder. Y Jesús mostraba el poder acá. Marta se afanaba y se obsesionaba. ¿Por qué? Por dar. María se afanaba. ¿Por qué? Por recibir. Qué cosa más linda. Dicen amén, iglesia. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús, nos afanamos. ¿Por qué? Por dar. Pero cuando usted se vuelve sencillo, cuando usted busca al Rey del reino, al justo del Rey del reino, usted se da cuenta que este reino solamente está ¿para qué? Para darnos a nosotros. Dicen amén, iglesia. Ocuparse de la mejor parte es sentarse a mirar al que está sentado. Ocuparse de la mejor parte es sentarse a mirar al que está sentado. Eso es lo mejor que le puede pasar a usted. Sentarse a lo que está quieto. Buscar el mejor ángulo. El mejor ángulo de Dios es el reposo. El mejor ángulo de Dios es donde usted lo pueda ver. El mejor ángulo de Dios no es donde usted, es el que se sube y brilla.
El mejor ángulo de Dios está en la butaquita, como les predicaba una vez hace muchos años. Hay personas que buscan la butaca, hay otros que buscan la olla y la golpean con rabia porque son legalistas. María olvidó lo más importante del reino. Jesús lo multiplica todo. Escuche eso que estoy diciendo. A Marta se le olvidó que Jesús todo lo multiplica. María lo tenía claro. María sabía que si no alcanzaba el tiempo para hacerle comida a Jesús, ella traía un par de panes y unas chuletas bayunas y Jesús oraba y las multiplicaba. A Marta se le olvidó. Marta perdió la mirada del Dios que conocía. Dijo, esto no va a alcanzar la comida, se me está quemando, porque dejó de ver al Dios que multiplica. Yo los invito esta noche a que todos nosotros en este lugar pongamos la mirada en Jesús. Miremos a Jesús más de cerquita. Estemos más sentaditos, más apaciguaditos. Mire que Dios está sentado. Me encanta su estilo. Me encanta. ¿Y sabe por cuánto tiempo está Jesús sentado? Por la eternidad. Y Dios quiere eso. Dios quiere una iglesia. No sé si usted ha visto cómo se echan las ovejitas. Las ovejitas no se echan como los perros, ellas doblan las patas. Están sumamente, ¿qué? Sentadas, recostadas, reposadas. Oremos a Dios para que Dios traiga este reposo a nuestras vidas. Cierre sus ojitos bonitos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque de la llenura de tu Santo Espíritu, Señor Jesús, quieres hoy derramar sobre cada uno de nosotros en este lugar. Queremos bendecirte en este momento, Dios, y darte la gracia, Jesús, por la llenura que tú quieres dar a mi vida, por el colirio que quieres derramar en mis pupilas, para avanzar a la visión 2020 que tú tienes para mí, Señor Jesús. Te pedimos perdón. Perdónanos, Dios, sobre toda vez y cada vez y todas las veces que nosotros miramos hacia los lugares donde no se divisa el ángulo perfecto de tu mirada, de tu unción y de tu amor, y aún, Señor Jesús, del milagro que queremos que tú hagas por nosotros, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Reposa tu pueblo, Dios, y dale autoridad a todas las personas que están en este lugar para creer que tienen identidad en ti, para posar tu mirada sobre ellos y ellos sobre ti, Jesús. Yo voy a pedir el favor, ahí como están todos ustedes sentaditos, un segundo, si hay